Continuamos hoy día, Primera Tesalonicenses, del capítulo 2 hasta del versículo 7 al 9, solo 3 versículos, pero mucha información. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Antes fuimos tiernos, también puede ser traducido como suaves, entre ustedes como la nodriza. La nodriza era una persona, una mujer obviamente, que amamantaba niños de otras personas, especialmente niños huérfanos. ¿Y por qué aquí hace cómo se llama, esta mención? Porque dice que es muy diferente cuando dice que cuida con ternura a sus propios hijos, recalca el propios, por lo que le acabo de decir, está al servicio de otras madres que quizás no pueden dar leche o que ya fallecieron y quedó la criatura huérfana. Entonces, ¿qué pasa? Aquí destaca el gozo que hay en una mamá nodriza cuando está con sus hijos de sangre, podríamos decir. Esto es muy parecido a lo que encontramos también nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando habla el Señor Jesucristo de que Él es el buen pastor y hace una diferencia entre Él, el buen pastor, y el pastor que es asalariado. El asalariado deja las ovejas o no trabaja por ellas, con ellas, pero no así con un lazo tan grande como sí lo haría el dueño del rebaño que es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En el griego, la palabra hijos tiene dos palabritas. Las tengo acá, apuntadas. Está una que es huios, que habla de la dignidad y el carácter de una relación, pero también está teknon, que recalca el nacimiento, recalca la propiedad. Y esa palabra, la última que le acabo de decir, es la que es utilizada en este versículo, teknon, hijos. ¿Qué otro le puedo dar? Mm, Bueno, Pablo también tuvo este mismo trato en Gálatas capítulo 4, ¿lo ven? Y si da cuenta una cosa, con los Gálatas fue muy amoroso Pablo, con los tesalonicenses también fue muy amoroso, pero el resultado fue diferente. Los Gálatas fueron insensatos, fueron rebeldes, se desviaron de doctrina. Los tesalonicenses, diferentes. Aquí se ve que van bastante bien en las cosas de ellos. Por eso, ¿cuál es el detalle? Tú obra, obra sin importar el resultado, cómo eres receptivo. Evangeliza, evangeliza, no importa que te pesquen el folleto y lo rompan, no importa que te lo pesquen y lo lean y vayan a la iglesia, sigue obrando sin importar el resultado. Es interesante esto, ¿no? Y aquí está, miren, observen esto. Antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza, con ternura a sus propios hijos. Estimados, cuando nosotros exponemos el Evangelio, tiene que ser duro, tiene que llevarte a ver tu condición de pecado, exponer a Cristo como Señor y Salvador, mostrarlo. Pero cuando comienza el discipulado, ahí tú ya empiezas suavemente. Ahí tú ya empiezas suavemente a hacer los estatutos del discípulo, a mostrarle cómo es la doctrina de forma suave, lo que se dice la leche espiritual que se nombra en Hebreos, en Corintios, también en Pedro me parece. Ahí está, paso a paso, creciendo, creciendo. Ojo con aquello. Vamos al versículo 8. Este queda mucho mejor leído en la Biblia de las Américas, comparado a Reina Valera, ojo con aquello. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a sernos muy amados. Teniendo así un gran efecto, claro, ahí habla del cariño que recibieron, vamos a también a tomar Reina Valera de nuevo, que hubiéramos querido, que aquí el original es que pensamos, analizamos, encontramos que era buena idea entregarles no solo el Evangelio, sino también nuestras vidas. Obviamente no está haciendo una referencia a un suicidio, sino al hecho de vivir a tiempo completo en la obra ahí en Tesalónica. Pero obviamente no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque ellos estaban llamados a predicar el Evangelio en toda Asia, Europa, a todo lo que eran gentiles. Por eso que el tiempo que estuvieron ahí en Tesalónica, trabajaban, etcétera, decían varias cosas, pero no se podían quedar. Por eso dicen, nos hubiera encantado darles nuestra vida al servicio, pero no podemos, porque teníamos que seguir predicando en otros lugares. Esto es lo más parecido a Juan 15:13, donde dice que no hay mayor amor que este, que un amigo ponga su vida por los otros. Obviamente el Señor Jesucristo la puso por nosotros, por su iglesia, la puso para salvación. Nosotros no podemos poner la vida de nosotros por otros hermanos en ese aspecto para salvación, pero sí podemos dar de nuestra vida para santificarles, ayudarles, escucharles, etc. De hecho, la palabra que Reina Valera traduce como entregar, y que la Biblia de las Américas pone impartir, la palabra bien bonita ahí es metadidomai.
metadidomi, que significa dar parte de, compartir, impartir también, ¿ven? No dieron su vida completo, yo muero por ti, no, doy parte de mi vida para ti. Y ahí lo explica, trabajaron de día y noche. Después vamos a ver los siguientes versículos, cómo se detalla más. Miren, ahí está también, no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Y es una sola palabra, muy queridos, que viene del ágape, del amor ágape, el amor divino, el amor máximo. Cuánta gloria al Señor, bendita sea su palabra. Ahí está, ¿ven? Sigamos, porque se acuerdan, ya vamos en el 9, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Y las palabras ahí, la palabra trabajo, habla de un trabajo agotador, fatigoso, como el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, cuando llega a Samaria, se cansa, se queda en el pozo. Y luego dice, y fatiga, la palabra griega es mochos, perdón. Y lo vemos este ejemplo del Señor Jesucristo en Lucas 19:41, cuando Él llora delante de Jerusalén por las cosas que Él hace y que no puede unir, no puede haber paz en el Señor Jesucristo. Por eso que Pablo también dice antes que Él es imitador de Cristo y llama a que los demás sean imitadores de Él, de Pablo, pero imitando a Cristo en aquello. Interesante, ¿no? Como todo tenemos que llevarlo al Señor Jesucristo. Sigamos. Como trabajando de noche y de día. Interesante, ¿ah? Efesios 5:16, Colosenses 4:5, cuando habla de que sepamos medir bien el tiempo porque los días son malos. Aquí lo hacían muy bien. ¿Y qué se refiere de día y de noche? Pero ellos lo disfrutaban. ¿Por qué? 1 Corintios 10:31, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Trabajaban de día, de noche, era agotador, sí, pero lo más probable es que ellos estaban juntos trabajando, un buen ambiente laboral, estaban aprovechando de predicar el Evangelio, porque si trabajaban en lo que dice Hechos 18:3, que Pablo hacía tiendas, bueno, le vendía a todo el mundo y le aprovechaba de decir, toma, aquí está su tienda, y también le hablo de Cristo, etcétera. Aprovechaba, Pablo era muy inteligente, estoy seguro, le decía, aquí está la tienda, que se parece muy a nuestro Sukkot, nuestro tabernáculo, y le decía a Cristo, viene a morar en usted, etcétera. Cosas así, maravillosas. Sigamos, para no ser gravosos es para no sobrecargar, es un verbo, no es el sustantivo gravoso, es un verbo. A ninguno de ustedes, después coma, les predicamos el Evangelio de Dios. ¿Cómo les predicaron, se convirtieron y les siguieron predicando el Evangelio? Lo aclaramos. Le predicaron, la carta iba a la iglesia de Tesalónica, ¿ya? Y aquí dice, a algunos obviamente les predicaron a todos, pero a estos se convirtieron, después otros más se convirtieron y otros más se convirtieron. A eso se refiere. Es como que yo dijera, yo predico a Coquimbo, yo soy de Coquimbo. Pero ¿cómo en tu iglesia hay coquimbanos? Sí. Pero resulta que yo le prediqué a ellos y les seguía predicando a otros coquimbanos para que para que también se convirtieran. Ah, ahí está, ven, por eso no es que haya que predicarles dos veces el Evangelio a un creyente, aunque se recomienda por dos motivos predicar el Evangelio a los creyentes. Número uno, porque si yo predico el Evangelio a los creyentes a través de la Biblia, le estoy dando también una herramienta más de evangelismo, un sermón, un bosquejo más para que él evangelice a otra persona a través de la Biblia. Y número dos, el más clásico y el más triste también, es que entre nosotros no todos son cristianos. No todos son cristianos. Por eso, predicador, aunque tú veas a tu iglesia, hoy día no vinieron visitas, nadie trajo a su tía inconversa o a su hermano ateo, no predicamos el Evangelio. No. Si tú eres predicador, siempre tienes que predicar el Evangelio, como lo hacía la iglesia primitiva. Siempre predicar a Cristo a través de las Escrituras. Yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no soy líder, yo no soy nada en mi iglesia, estimados, en cargos de enseñanza, pero te lo recuerdo porque la Escritura lo dice. Ve a Pedro predicando en Hechos capítulo 2, ve las siguientes predicaciones de Pedro, de Pablo en ese maravilloso libro, y me encanta el libro de los Hechos, me encanta. Y ahora, ¿qué más te puedo decir? En resumen, date cuenta, muchachos, siempre hay que mostrar, hay que ser bien con el discipulado, bien con los discípulos nuevos. Y un datito corto, Lucas 8:3 habla de mujeres prominentes que sostenían el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. ¿Por qué pongo este versículo? Porque para que veas que el Señor Jesucristo tenía mucha importancia de la mujer, le daba su lugar que merecían a la mujer, igual que al hombre. Y también tenemos aquí que el Señor no se niega a que haya discípulos a tiempo completo. Repetimos, Pablo aquí
opción personal, no quiso tomar el Evangelio, perdón, no quiso vivir a tiempo completo en la obra. Opción personal. ¿Por qué? Así que a los nuevos también enseñémosles a ofrendar y por qué tienen que dar. No le impongamos simplemente ni que dar, 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 dar. O si son nuevos, no le empecemos a pedir cuotas como si fueran gente antigua. Prediquemos todo con la palabra. ¡Viva la sana doctrina!